Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Esperábamos hasta último momento porque en este mismo instante se está produciendo la reunión en Roma entre el presidente argentino y el Papa. Y la última noticia que estamos aguardando es para saber si ya está terminando o no. Hace más de 40 minutos que están reunidos. Confirmación de que haya terminado la reunión y que sigue. Y esta reunión tiene que ver con algo que pertenece a una historia argentina y que es evidente y es indudable que parecería ser que todavía nosotros no tenemos en una escala de valores establecido. Hace de esto mucho tiempo, un día se conmocionó el país porque se escuchó que se nombraba un nuevo papa e inesperadamente para muchos aparecía Bergoglio en ese nombramiento desde San Pedro. Se iba a transformar en el primer papa argentino, se iba a transformar en el primer jesuita que llegaba a papa y además pidió utilizar el nombre de Francisco y cambió un poco la costumbre de los papas al quedarse a vivir en Santa Marta. Santa Marta es el lugar donde el Papa León XIII creó un sanatorio en una de las tantas pestes, de la fiebre amarilla, para tratar a los menesterosos, y ahí después entonces quedó en el Vaticano un lugar de residencia para aquellos que van a Roma. Y el Papa se quedó a vivir en la misma habitación, que es la habitación 201, y cuando le dijeron, pero usted tiene un lugar reservado, Santo Padre, que es el lugar habitual de los papas, Francisco dijo, no, aquí, porque quiero estar en contacto con el pueblo. El mismo día, después de la ceremonia, cuando llega, ya siendo papa, por supuesto, y vestido de blanco, encuentra a un hombre de la Guardia Suiza parado frente a la habitación 201 y le pregunta qué estaba haciendo, y le dice, estoy de guardia, su santidad. Bergoglio entra a la habitación, le hace un sándwich, un emparedado de jamón y queso y se lo lleva. Cuando sale le dice, siéntese y cómaselo. Le dice, no puedo, tengo orden de no moverme de aquí, de mi superior. ¿Pero usted sabe quién soy yo? Sí, claro. Y bueno, no hay nadie más superior a mí, así que yo le estoy dando la orden que se siente y se coma este sándwich. Ese fue el primer gesto que hizo Bergoglio para demostrar un poco que era, o pretendía, salir de la pompa y de la ceremonia tan marcada de los papas. Y entre otras cosas, un zapatero que ya falleció recibió un llamado telefónico a las pocas horas para pedirle que le mandara un par de zapatos que ya se lo había pedido antes de asumir, y tampoco quiso el anillo que le correspondía, sino un anillo más simple, y cambió las costumbres, cambió los usos, pero claro, en la Argentina, como de costumbre, nosotros poníamos bajo cuestionamiento todo lo que apareciera, y mucho más cuando algún día se nos ocurrió decir que era un papa peronista. Entonces allí, a partir de ahí, parecería ser que había que discutirlo. El 16 de marzo del año 2014, cuando el cielo de Buenos Aires estaba de forma diáfana, a las 8 de la mañana de ese domingo, Bergoglio, el obispo de Roma, sonriente, salió y dijo, fratelli, sorelli, buongiorno, en el mismo momento que Cristina Fernández estaba viajando para llegar a Roma, en lo que iba a ser la primera visita de una titular del Poder Ejecutivo argentino con el Papa. Visiblemente nerviosa, Cristina le llevó, entre otras cosas, un juego de mate, y le quería explicar al Papa cómo se tomaba el mate. El Papa la miraba, porque claro, estaba muy nerviosa la entonces presidenta argentina, pretendiendo enseñarle cómo se tomaba el Papa
mate. El Papa, que se cansó de tomar mate, se cansa de tomar mate amargo y se cansó de viajar en subterráneo cuando tenía que llegar de Flores a la Arquidiócesis de Buenos Aires. Bueno, lo cierto es que ese fue el primer recuerdo de la imagen, y después pasaron otras cosas. Fue Macri y apareció una foto muy seria del Papa con Macri, y en este momento está reunido con Fernández. Y claro, ¿qué pensará en el fondo el Papa con alguien que presentó la ley del aborto, que fue el propio presidente de la República el que presentó la ley del aborto? No fue un diputado, no fue un senador, no. Fue el propio presidente que dijo, voy a presentar esto, que le cayó muy mal, por supuesto, a la Iglesia y por supuesto al Papa. Y ahora tiene que decirle al Papa que necesita la ayuda por el tema de la negociación de la deuda, a un Papa que ya ha fijado todo el tiempo, que ya ha dicho durante todo este momento que le ha tocado ser pastor, lo que piensa de las finanzas, lo que piensa del hambre, lo que piensa de la usura, lo que piensa del mundo capitalista. Ya lo dijo. Es decir, se le va a hacer una conversación informativa a un Bergoglio que va a hacer el gesto porque ya lo hizo antes. El tema es cómo y de qué forma se hace esta reunión. No es una reunión privada, no es en Santa Marta como con Cristina, que fue un almuerzo, sino que es en el lugar donde se recibe oficialmente del Estado Vaticano a otro Estado a los funcionarios. Fernández está siendo en este momento recibido en el lugar de jefe de Estado. Y por supuesto que son dos argentinos que tendrán muchas cosas para hablar, dos porteños, y seguramente el Papa tendrá que decir algunas cosas, pero más allá de todo esto, en el fondo él sabe que su gestión es fundamental, sobre todo con un presidente de fe católica como es Biden, y donde ya en su momento tuvo una determinación el propio presidente norteamericano diciendo que había que parar la mano de los intereses, la usura y demás. En otra palabra, este viaje de Fernández, por más que digamos que estuvo en 3 países, que habló con mandatarios y demás, lo que esconde como importante es esta reunión de este momento. Porque sí, todo lo otro es casi una repetición de la gira anterior, salvo que ahora aparentemente se va a postergar un día su estancia en Europa porque habría una reunión, tiempo potencial del verbo, con la titular del Fondo Monetario. Pero todo esto tenía una llave: saber, después de un tiempo, cuál era el carácter o el humor del Papa argentino, que vio que en la Argentina se aprobó la ley del aborto cuando él es el máximo representante de la Iglesia Católica. Otro argentino, el presidente, llevó ese proyecto para que fuera ley. Y en estas cuestiones ida y vueltas de la política y de la fe, por supuesto estas cosas se pagan, se negocian y tienen consecuencias. Cuando digo se pagan y se negocian, te estoy diciendo, bueno, a ver, si vos hiciste todo esto y ahora yo tengo que generar algo en favor de tu gobierno, lo estoy haciendo por el pueblo argentino, no lo estoy haciendo por vos, Alberto, lo voy a hacer por el pueblo argentino. Y en realidad lo voy a hacer por el pueblo, aunque no fuera argentino, porque es el pueblo de mi fe, porque yo ya soy el pastor de la fe. Y Fernández les dirá, como le dijo Macri, como le dijo Cristina, si piensa venir a la Argentina, y él le dirá que buscará el momento, y seguirán pasando los tiempos con un Bergoglio que anduvo muy cerca de nuestro país, pero que no llegó a la Argentina, porque él entendió que todavía no terminamos de comprender que él es el Papa. Y parecería ser que todavía aquí estamos en contra o a favor de él, porque Bergoglio es un Papa peronista, y entonces a partir de allí entramos en un debate y en una discusión de todo. Para el caso es lo mismo que hubiera sido de cualquier otra fe religiosa, de otra confesión política, pero bueno, aquí somos así. Y en este mismo momento, donde se escucha todo el tiempo declaraciones de un lado y del otro acerca de lo que pasa en Medio Oriente, y la verdad
que el documento de la Cancillería Argentina, que ha sido criticado por la oposición y por muchos operadores que están absolutamente jugados a favor del eje Washington-Israel, o Washington, el Estado israelí, el Papa dijo casi lo mismo que dijo el documento de la Cancillería, que tiene que haber paz y que no se puede hacer el abuso de la diferencia del poder, refiriéndose a los dos casos, a los casos de lo que está haciendo las Fuerzas Armadas israelíes y lo que está haciendo por el otro lado la resistencia de Hamas en el lado árabe. Sea como fuere, que es un tema donde se están complicando mucho las cosas, el Papa tiene una mirada. Y el documento de la Cancillería, supongo yo, que fue un mensaje, aunque algunos crean que equivocado, fue un mensaje que va mucho más allá y que tiene alguna otra participación. Y en esto también tiene que ver el juego de Gustavo Vélez, un hombre que es del Opus Dei, que siempre ha estado vinculado a un sector que enfrentó en la Iglesia a los que piensan como Bergoglio, es decir, a la orden de Bergoglio, pero que Bergoglio con mucha inteligencia cuando fue Papa trató de llevar a los máximos lugares a las viejas conducciones del Opus. Se trata de esto, de dos argentinos que están reunidos en este momento para ver de qué forma el mundo puede darse cuenta que la usura no deja pensar, que la usura no deja comer, que la usura no deja vivir, pero también que nos metemos solos dentro de la usura por la falta de capacidad, de inteligencia y de sentimiento nacional de gran cantidad de dirigentes políticos y económicos que hemos tenido. Por eso, cuando el pueblo elige, muchas veces está optando porque no puede elegir y se queda siempre con lo que entiende que es lo menos malo. Y cuando se votó al Frente de Todos no se votó convencido de que era el gran gobierno que se avecinaba, sino que no querían saber más nada con los que estaban. Y los que estaban siguen insistiendo porque manejan la prensa y porque tienen el poder económico en querer destruir todo. Y seguramente, si el Papa sonríe dirán que fue una sonrisa falsa, y si el Papa no sonríe dirán lo trató mal a Fernández, pero lo cierto es que los dos argentinos que están allí, los dos están conversando para ver cómo se resuelve el problema de todos, incluyendo aquellos que votaron por Macri, creyendo que Macri era la solución, cuando nos dejó un país quebrado, endeudado y en el default. El Papa argentino está terminando la reunión con el presidente argentino.